Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ok, listo. Entonces, a ver. La rehabilitación deportiva digamos, es un área de la rehabilitación. Les estaba comentando de que, bueno, pensé que me estaban escuchando. Les comentaba de que básicamente la rehabilitación deportiva es un área de la rehabilitación como tal y que, bueno, pues no teniendo o siendo la rehabilitación una especialidad muy amplia, en este caso la rehabilitación deportiva es una de ellas, la cual en la actualidad se está viendo muy inmerso en muchos profesionales de la salud. En realidad, la rehabilitación deportiva, bueno, pues se puede desarrollar en todo tipo de deporte, de diferentes maneras. Y es que muchos sabrán o por el concepto entenderán de que la rehabilitación va tan solo dirigida a personas que tienen algún tipo de lesión, pues no. Vamos también en el sentido de que tenemos que acondicionar a una persona, en este caso el deportista o el atleta, en que esta persona pueda desempeñarse de manera óptima en alguna actividad deportiva. Eso evidentemente conllevando a la par de que evite contraer algún tipo de lesión, el cual durante la ejecución de la actividad evidentemente pueda adquirir o contraer. Entonces, la rehabilitación no tan solo justamente va dirigida a personas o a deportistas que básicamente han adquirido ya una lesión, no, sino también es para prevenir. Evidentemente, después de la actividad deportiva, nosotros también justamente trabajamos con este tipo de atletas o deportistas para hacer conocido, por ejemplo, descargas musculares, que es justamente ese es el post competición con la finalidad de que nosotros también trabajemos el cuerpo del atleta, liberemos tensión, liberemos estrés, liberemos carga, y eso con la finalidad de qué? De nuevamente reacomodar o reajustar justamente el sistema musculoesquelético, que es básicamente los sistemas o los dos sistemas que se van a ver comprometidos en el deportista. Y justamente ¿por qué motivo? Porque es de ellos con el que se suele desempeñar el deportista para cualquier tipo de actividad deportiva. Entonces, hay diferentes formas, métodos terapéuticos, las cuales nosotros vamos a trabajar o se trabaja en este tipo de deportistas, de atletas, las cuales evidentemente las vamos a desarrollar. O sea, esta es una clase introductoria donde básicamente nos vamos a hacer del conocimiento de, por ejemplo, que la terapia deportiva en la actualidad es un campo muy amplio, se viene a desarrollar en la actualidad en todo tipo de disciplina deportiva. Ustedes escucharán en el fútbol, en el vóley y en otras disciplinas, en la natación y entre otras, en realidad hay muchas, siempre hay un rehabilitador deportivo. ¿Sí? Rehabilitador deportivo que está continuamente y permanentemente haciendo seguimiento del estado musculoesquelético funcional justamente del deportista, de algún tipo de dolor que él pueda quejar justamente tras algún tipo de movimiento o actividad que el deportista pueda tener o adquirir en el momento de la competición. Entonces, aquí es donde nosotros evidentemente tenemos que tener como conocimiento lo básico, como que, por ejemplo, las diferentes tipos de lesiones musculoesqueléticas que se pueden dar. El más conocido, esguince, desgarros, ¿sí? Distensiones, procesos inflamatorios, que eso básicamente se da en función a procesos inflamatorios y a roturas fibrilares. Pero punto importante es que nosotros tenemos que saber justamente qué consiste cada uno de ellos. Sí, básicamente tenemos que tener como conocimiento básico el tiempo
qué más o menos puede durar la recuperación justamente de determinado paciente tras algún tipo de lesión que él pueda tener a nivel muscular o a nivel esquelético. Nosotros tenemos huesos en todo nuestro cuerpo, evidentemente es importante para que se pueda desarrollar un movimiento como tal. Cada hueso tiene un tiempo de consolidación diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el hueso más grande. ¿Cuál es el hueso más grande? Es el fémur, el que tenemos aquí en el muslo. Entonces, por ser el hueso más grande, ¿sí? En la literatura, ¿qué te dice? Te dice, o fisiológicamente, ¿qué te dice? De que el hueso más grande, siendo este el fémur, tiene un tiempo de consolidación ante alguna eventualidad, en este caso una fractura, de por lo menos 4 meses. 4 meses en promedio para que un hueso se pueda consolidar como tal, ¿sí? Pero en la fisioterapia deportiva, muy aparte de la fisioterapia convencional, en cualquier otro tipo de paciente, claro, se puede regir en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un apuro. En la fisioterapia deportiva sí, porque necesitamos recuperar lo más pronto posible a este deportista. Entonces esos 4 meses es demasiado. Para eso es que justamente también dentro de este taller vamos a hablar de los diferentes tipos de aparatos, de agentes físicos, los cuales también nos van a ayudar a que nosotros podamos o tengamos conocimiento de cómo es el uso, ¿sí? Y la importancia de cada uno de ellos, de estos tipos de agentes físicos, en la rehabilitación del paciente. ¿En función a qué? Evidentemente en función al tipo de lesión que puede tener. Está lo que es las compresas, sean frías, sean calientes. Están los focos infrarrojos, está la parafina, está lo que son las corrientes ya sean analgésicas o estimulantes, las diferentes tipos que hay. Está el ultrasonido, la terapia combinada, está el magneto, está el equipo láser, ¿sí? Está la onda de choque. Cada uno de estos equipos que les estoy nombrando justamente eh, les voy a, o va a ser parte justamente de este taller, donde les voy a brindar la información básica y necesaria de que cuál es el equipo como tal que correspondería usar o necesario para que el paciente pueda, por ejemplo, acelerar el proceso de consolidación ósea. Y, por ejemplo, de entre todos ellos, si yo necesito acelerar el proceso de consolidación ósea tras alguna fractura, el magneto es el que correspondería usar en mayor medida, porque el magneto justamente es el equipo que te ayuda a que tú puedas consolidar o que se forme a lo que llamamos callo óseo. O sea, ustedes evidentemente van a tener que hacer un seguimiento mediante placas radiográficas a este paciente para ver de que ya se formó como un bulto justamente a la altura de la fisura o de la unión de los huesos donde está justamente fracturado. Ese abultamiento que va a ser que se va a formar ahí se le llama callo óseo. Ese callo óseo a mí me va a decir de que el hueso ya se consolidó como tal, que ya no está fracturado, que ya se volvió a juntar o a unir ambos segmentos. Entonces, es punto importante para qué. El hecho de que yo puedo usar los agentes necesarios o los agentes físicos necesarios e importantes según el tipo de lesión y el más importante para cada uno de ellos, va a hacer que yo acelere el proceso, en este caso, de recuperación del paciente. Evidentemente, tan solo he dado un ejemplo de cuál es el equipo que me ayuda básicamente a que yo pueda consolidar aún más rápido el hecho de que se pueda formar ese callo óseo y el paciente pueda tener una pronta recuperación. Pero no va a ser el único, porque evidentemente los síntomas que va a presentar el paciente son totalmente, o sea, son varios, son diferentes. Y para cada síntoma, evidentemente, hay un equipo, una maniobra y una técnica necesaria. Si ha habido una fractura, si ese hueso ha sido unido mediante material de osteosíntesis, tiene fijadores, evidentemente han tenido que abrir, han tenido que cortar, entonces hay una cicatriz. ¿Qué equipo a mí me ayudaría, por ejemplo, a que yo pueda
acelerar el proceso de cicatrización. Por ejemplo, y aquí el equipo más importante para acelerar el proceso de cicatrización es el láser, por ejemplo. Si yo quiero acelerar el proceso de cicatrización en una persona, tengo que utilizar el equipo láser. Si yo quiero, y evidentemente como hay un corte, entonces se ha visto alterada la función o la capacidad de flexibilización de un músculo. Entonces, evidentemente va a haber acortamientos musculares, va a haber rigidez en el entorno o a lo largo de toda la cicatriz. Entonces, yo para proliferar la cantidad de colágeno a ese nivel, o sea, aumentar la proliferación de colágeno a ese nivel, de flexibilizar el tejido, por ejemplo, utilizo otro equipo que es el ultrasonido. Entonces, yo para evidentemente poder Yo evidentemente para poder básicamente trabajar en el paciente, ¿sí? En este deportista básicamente necesito del conocimiento de los diferentes agentes, los cuales evidentemente van a ser una gran ayuda y son de gran ayuda para la rehabilitación del deportista. Estamos hablando evidentemente del trabajo sobre los síntomas que el paciente va a presentar, porque punto importante es de que yo tengo que saber primero de qué forma trabajar en el paciente o qué trabajar en el paciente. Yo no voy a recuperar funcionalmente a mi paciente cuando el paciente evidentemente recién acaba de salir tal vez de una cirugía, una operación o está en una fase aguda de algún tipo de lesión a nivel musculoesquelético. Y es que yo para poder recuperar funcionalmente a mi paciente, primero tengo que trabajar y mermar todos los síntomas que éste va a presentar. ¿Sí? O sea, hasta la lesión más leve, que puede ser un simple golpe, ¿sí? Un simple golpe en cualquier parte del cuerpo, en la pantorrilla, por ejemplo. Hay un golpe, hay un impacto, se genera un proceso inflamatorio, hay aumento de la temperatura, hay dolor, ¿sí? Hay una coloración diferente, hay un acúmulo de líquido a ese nivel, ¿sí? Ya que evidentemente como el impacto ha sido fuerte en determinada zona, entonces la piel, el músculo, evidentemente los vasos están compuestos de agua y sangre. Y eso hace de que al impacto, evidentemente esos vasos revienten y se forme justamente ahí un hematoma. ¿Sí? Y eso genere de que se necesite drenar, se necesite desinflamar, se necesite disminuir el dolor y disminuir el aumento de temperatura que justamente se va a producir a ese nivel. Entonces, para eso, yo antes, y eso evidentemente va a generar un grado de incapacidad funcional en el paciente. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer como rehabilitador de este tipo de pacientes, atletas, deportistas, es básicamente trabajar los síntomas y para eso necesito saber qué equipos son los con los que yo dispongo y qué equipo, qué agente físico es importante para cada uno de estos síntomas que justamente el deportista, el atleta va a presentar. Una vez que yo trabajé justamente los síntomas, que ya no hay dolor, que ya no hay inflamación, ¿sí? Que ya no hay una temperatura elevada, entonces básicamente yo empiezo ¿a qué? A básicamente a recuperar ya funcionalmente al paciente. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿alguien que me quiera hacer una pregunta? ¿Alguien que quiera saber algo puntual, específico sobre el curso? Profe, buenas tardes. Mi nombre es Saturnina. Una pregunta. ¿Y cuánto tiempo se demora cuando una persona tiene una torcedura? El nombre correcto o el término correcto sería una luxación, subluxación, ¿sí? Una fractura, torcedura como tal, no es que vayamos a escuchar justamente como término importante dentro
evidentemente, del área o del lugar donde tú te puedes desempeñar. Pero lo que pasa es que, miren, cuando hay un compromiso muscular, nosotros lo que tenemos que ver es los síntomas que este paciente va a presentar. En función a los síntomas que el paciente va a presentar, yo tengo que descifrar si ha habido algún tipo de daño a nivel de fibras musculares. O sea, ¿qué quiere decir? Hay 3 grados: grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 tan solo hay una distensión, o sea, de repente esta persona hizo un movimiento, sintió un tirón y listo, y el músculo como tal se inflamó. Tal vez hubo rotura fibrilar, pero es mínima. Pero esa rotura fibrilar no involucró falta o pérdida de continuidad del músculo como tal, o sea, de todo el largo del músculo, tan solo la rotura fibrilar ocurrió en mínima medida. Aún así, eso te genera un proceso inflamatorio, aún así eso te genera un exudado, pero ese es el grado 1. Normalmente el tiempo de recuperación para un paciente en grado 1 es de entre más o menos 4 semanas a 6 semanas. O sea, es rapidísimo, no demora mucho. Ese es en promedio, pero ahora, evidentemente, en lo que es la fisioterapia deportiva, siempre se busca acelerar y llegar incluso hasta la mitad, o en lo posible llegar tan solo a la mitad del tiempo que dentro de lo normal estaría establecido, porque dentro de lo normal evidentemente está establecido que el tiempo de recuperación en una persona con un grado 1 de lesión a nivel de fibras musculares esté dentro de las 4 o 6 semanas. Sería mucho menos, evidentemente, considerando que evidentemente en un atleta, en un deportista, se busca recuperar lo más pronto posible justamente a esta persona. En un grado 2 hay una rotura parcial. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí el movimiento que él hizo evidentemente generó o llevó a tal punto de que las fibras se rompieran. Hubo rotura fibrilar. Pero ¿qué quiere decir? Que del cuerpo, del músculo, básicamente una gran parte o hasta la mitad está rota. Entonces, evidentemente hay una pérdida de continuidad de una parte de ese músculo. Ese es el grado 2. A partir de ahí, un punto importante es la inmovilización, y eso es lo que normalmente suelen hacer. Se suele hacer, de que cuando uno tiene un grado 2, básicamente se suele colocar un yeso o se suele colocar una férula, pero hay que inmovilizar. ¿Para qué? Para que el proceso regenerativo se dé como tal, ¿sí? Y normalmente, evidentemente, tiene un tiempo también. Evidentemente es mucho más largo, por lo menos es de hasta 4 meses, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, eso es dentro de los tiempos o parámetros normales. Pero a ello, evidentemente, en un deportista, a diferencia de una persona convencional, por ejemplo, yo no soy deportista, tengo un grado 2, una lesión grado 2, donde hay una rotura fibrilar, hay una pérdida de continuidad justamente de ese músculo de una parte. Entonces, yo me voy a ver, me voy a hacer tratar y me prescriben básicamente un yeso. Me tienen que inmovilizar. Si no me inmovilizan, evidentemente eso no se va a regenerar como tal, ¿sí? Se puede generar, puede esto llegar a un proceso degenerativo, sí, si es que no se regenera como tal y de forma adecuada, ¿sí? Se empieza a degenerar, que es mucho peor. ¿Por qué? Porque se empieza a formar como cicatrices, eh, como si se estuviese, digamos, de alguna manera, se estuviese formando como costras por dentro, lo cual evidentemente va a generar un grado de incapacidad funcional porque no va a permitir que el músculo se desarrolle como tal, que realice sus movimientos de forma natural y normal. Entonces, eso es lo que suele pasar conmigo, pero en un deportista, evidentemente, no le van a colocar un yeso, no. Le colocarán, a mí me habrán colocado un yeso, un deportista le van a colocar una bota Walker, por ejemplo, que es una bota el cual se puede colocar y sacar. Pero una vez que, evidentemente, el paciente
o es prescrito, en este caso para el uso de la bota Walker, inmediatamente ahí también comienza con la terapia física. Lo que no sucede con una persona convencional y que no es atleta o que no es deportista, porque te dicen, ponte la bota, ponte el yeso, te colocamos el yeso y después de 20 días o un mes te lo saco. Posterior a esos 20 o un mes, recién comienzas con la rehabilitación. En cambio, en un deportista usas la bota Walker, pero al mismo tiempo se va trabajando la terapia física. O sea, vamos usando agentes físicos. ¿Para qué? Para ayudar en el proceso de cicatrización. Ya he dicho de que el equipo que te ayude en mayor medida a que acelere un proceso de cicatrización es el láser. Para el tema del edema, porque el mejor antiedematoso en los equipos es el ultrasonido. Y si hay que desinflamar, de todos el mejor es el magneto. Entonces, evidentemente, el protocolo de acción que se toma según la necesidad o según el tipo de paciente es diferente. ¿Sí? Y el grado 3 básicamente es cuando hay una rotura total justamente de ese músculo. Entonces, al haber una rotura total, normalmente ese paciente es derivado a cirugía y después de la cirugía, básicamente, ¿para qué? Para unir, para coser. Y después de ello, evidentemente, su rehabilitación, que en promedio por lo menos está estimado en 6 meses. De que se puede dar en menor tiempo, sí, evidentemente. Sí, pero se dan cuenta la diferencia, o el ejemplo que doy, en mí, me colocan una bota de un yeso, donde no me va a permitir de que yo lleve la terapia física a la par. Y la terapia física normalmente me la indican o me la prescriben después de haber terminado o después de haber pasado el tiempo suficiente en el que ya se cicatrizó por completo. Recién me sacan la bota a partir de ahí, y el yeso, perdón, a partir de ahí, y empiezo recién ahí la terapia física. En cambio, en un atleta, en un deportista, no. Es la inmovilización y al mismo tiempo la rehabilitación. ¿Para qué? Para que el tiempo sea mucho menor en cuanto a la recuperación del mismo. Algunos preguntan, compresas frías y compresas calientes, ¿sí? Y básicamente el tema de las compresas es de acuerdo a la fase. Ya, si no te quieres complicar mucho con el tema de las fases, de acuerdo a la temperatura de la zona de la lesión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, tengo una lesión en mi tobillo derecho. Ya. Yo voy y toco el tobillo derecho. Tengo que sentir la temperatura. Pero ¿cómo sé si está caliente o está frío? Bueno, toca cualquier otra parte del cuerpo, o toca el otro tobillo, el tobillo izquierdo, o toca por encima de la lesión y haz una evaluación comparativa. Si está elevado la temperatura o está disminuida la temperatura. De acuerdo al nivel de temperatura que justamente puede encontrarse en la zona de lesión, es que tú vas a colocar la compresa necesaria y evidentemente tiene que ser lo opuesto. Si está caliente la zona de lesión, vas a colocar una compresa fría. Si está fría la zona de lesión, vas a colocar una compresa caliente. O en todo caso, si manejas la parte teórica o el fundamento teórico con respecto a eso, o sea, ¿qué quiere decir? De que si sabes de que está dentro de una fase aguda, entonces vas a colocar siempre en una fase aguda se coloca una compresa fría, y siempre en una fase crónica se coloca una compresa caliente. Pero ojo, acá va a depender mucho también de que en la fase crónica también puede haber un aumento de la temperatura. No necesariamente en la fase crónica siempre va a haber una disminución de la temperatura, no. También puede haber una elevación de la temperatura. Eso va a depender mucho de la actividad que ha desarrollado el paciente en el día, porque el paciente puede tener una lesión que ya lo viene, ya digamos,
teniendo hace más de un año. Evidentemente es crónico por el tiempo. Pero como este paciente, digamos, no sé, es estibador, por ejemplo, eh, y realizó actividad, realizó esfuerzo físico durante el día, entonces para la noche esa zona está muy caliente, entonces le vas a tener que colocar una compresa fría, básicamente. Puedes realizar lo que es el contraste, el uso de ambas compresas, sí. En el punto de dolor colocas la compresa que corresponde como tal, según el nivel de temperatura que encuentres en la zona de dolor. Y alrededor, la compresa de la temperatura opuesta a la que has colocado en el punto de dolor. Puedes usar ambas compresas, sí. Porque ahora, está bien, hay un punto de dolor que es ahí donde emerge justamente esa sensación desagradable en el deportista o en el paciente, pero eso no quita de que va a comprometer toda la musculatura adyacente, o sea, los músculos de la periferia o cerca justamente al punto de dolor también se van a ver comprometidos. Entonces, evidentemente, también tenemos que trabajar en la musculatura alrededor del punto de lesión. Con respecto al grado 1, la compresa, claro, sí, en el grado 1 hay proceso inflamatorio, hay un aumento de temperatura, entonces por ende vas a colocarte una compresa fría. Eso es lo que tú colocarías en un grado 1. Un antiinflamatorio y además un antiedematoso porque de repente hay un acúmulo de líquido ahí. Por eso es que lo ves totalmente hinchado o con una coloración diferente en la piel que va a ser muy visible. Entonces puedes aplicar el ultrasonido. ¿Sí? El ultrasonido, si de repente el paciente manifiesta dolor porque hizo un sobreesfuerzo, un movimiento muy fuerte, muy enérgico y le generó una contractura a ese nivel, entonces utilizas, por ejemplo, una terapia combinada, la cual es muy bueno justamente para qué, para romper esas adherencias que se van a ir formando. Disculpe, licenciado, una Sí, pregunta. Normalmente disculpe, mi nombre es Yoli Sala, solamente se trabaja con equipo y lo que son parte de terapias manuales para disolver lo que es la parte de los enemas, para ayudar a desinflamar, también van combinados conjuntamente con los equipos. claro, o sea, dentro de este curso nosotros, o sea, yo les voy a dar la información necesaria para qué, para que ustedes rehabiliten al deportista con agentes físicos, ¿sí? Les voy a mostrar imágenes, fotos de los usos, el manejo Disculpe, básicamente licenciado. de los diferentes agentes. ¿Qué más? Podemos utilizar, ¿sí? Podemos utilizar también diferentes tipos de terapias manuales. Para eso tenemos que saber las diferentes técnicas de masajes, por ejemplo, masajes o drenaje. Porque si tenemos una pantorrilla, un tobillo totalmente hinchado, ¿cómo podemos drenar justamente esta zona? ¿Sí? Si de repente, evidentemente, conjuntamente a ello, también vamos a aprender a aprender a usar lo que es a colocar lo que es el tape. El tape, vamos también a desarrollar lo que es o vamos a practicar también con el uso de las agujas de acupuntura para realizar el procedimiento de punción y electropunción. Y bueno, y vamos a también a desarrollar la recuperación funcional y eso va a ir en función básicamente a los ejercicios y a las diferentes técnicas que justamente nos van a ayudar a qué. Y para eso, evidentemente, están los diferentes materiales psicomotricidad, lo cual nos va a ayudar, las bandas elásticas, los vestibulares, los discos, las pelotas. Entonces, este curso no tan solo va a ir en función a que tan solo para la recuperación del paciente o la rehabilitación deportiva en un atleta, evidentemente, tan solo va dirigido o va a ir en función en usar tan solo agentes físicos, no, sino evidentemente se va a trabajar en conjunto la aplicación de agentes físicos,
se va a trabajar en conjunto con el hecho de realizarle las diferentes técnicas manuales, ya sea de masajes o tal vez de manipulación vertebral, ¿sí? ¿Para qué? Para reeducar una posición, una postura en cualquier sea el tipo de lesión que ese paciente pueda tener. El uso de terapia alternativa, como lo que es el tape o como lo que es, por ejemplo, la punción seca y electropunción. De esa manera es como nosotros vamos a ir desarrollando justamente todas las clases que vamos a tener en este curso. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Las clases van a ser con casos prácticos? Sí, en realidad la teoría, la teoría se les va a hacer llegar, evidentemente se les va a compartir todo lo que es con respecto al marco teórico, pero evidentemente nos vamos a enfocar en mayor medida básicamente a la parte práctica. Hay muchas formas, muchos tipos de procedimientos, muchas técnicas y los diferentes tipos y los diferentes agentes físicos, los cuales evidentemente nos van a ayudar a que nosotros podamos justamente recuperar a este tipo de pacientes, en este caso atletas o deportistas. Entonces, para ello también vamos a trabajar con diferentes patologías, o sea, vamos a hablar sobre Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, para una lesión vamos a hablar acromioclavicular. sobre desgarros, vamos a hablar sobre lesiones. Creo que la necesito cambiar. Olvídate de las aplicaciones de pago. El nuevo diseño por el nuevo que ahora tiene inteligencia artificial, realmente alucinante. Porque esta es la Buenas tardes. Sí, para una luxación acromioclavicular. ¿Solamente es necesario solo una inmovilización o también una intervención? Depende, creo, del grado, ¿verdad? La próxima jornada Bolivia en condición de visitante de Venezuela, luego recibe a Chile, Uruguay visita a Paraguay y luego recibe a Venezuela. Señoras y señores, el árbitro del partido Augusto Conde de Nacionalidad Ecuatoriana dice que es el final del partido. No pudo Bolivia ante Uruguay en alto. Otro empate consecutivo. Uruguay salió
Ya, a ver, chicos. A ver, creo que ahora sí me escuchan, ¿cierto? Ya, a ver. Lo básico para este curso es evidentemente aprender nosotros todo lo que es con respecto al sistema musculoesquelético, como justamente están viendo acá, las diapositivas, ¿sí? Sistema musculoesquelético es la fusión de ambos sistemas muscular y esquelético, evidentemente. Tenemos que, evidentemente, aprender o tener como conocimiento los segmentos articulares. Es punto importante. ¿Por qué? Porque de los movimientos salen de cada segmento articular. ¿Sí? Por ejemplo, vayamos con uno para dar como ejemplo y todos podamos entender. Articulación de hombro. De la articulación de hombro salen 9 movimientos. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, abducción horizontal y circunducción. Cada uno de estos movimientos evidentemente son importantes porque son los que biomecánicamente me van a ayudar a que la persona pueda realizar un movimiento. Por ejemplo, el que está realizando justamente aquí en la foto, que es que está corriendo. Para que adopte esta posición y cualquier otra, evidentemente se van a desarrollar cada uno de esos movimientos que sale tan solo por nombrar una articulación, que es la de hombro. Pero evidentemente, el hueso o la articulación no trabaja igual. La articulación trabaja en conjunto con la fusión de qué? Del hueso, del sistema óseo y del sistema muscular. ¿Sí? Entonces, a nivel muscular, para que se pueda desarrollar un movimiento como tal, yo necesito de un grado de contracción, de un No tipo se de ve contracción. nada. A ver, chicos. ¿Ya pueden visualizar? No hay Sí, nada. profesor, ahora sí, la Ya. imagen. Ya, Y listo, ahora sí entonces. se ve. A ver. Ok, listo, chicos. A ver, entonces seguimos. Ya me venía escuchando de que evidentemente para que una persona, un atleta, un deportista o quien sea pueda desarrollar un movimiento, una actividad de vida diaria, porque evidentemente los que no realizamos deportes, realizamos actividades de vida diaria. Y la actividad, y para que yo pueda realizar una actividad, evidentemente necesito de dos sistemas, muscular y esquelético, ¿sí? Pero evidentemente no hay movimiento si no hay contracción. O sea, ¿qué quiere decir? De que el músculo tiene que generar un grado de contracción o un tipo de contracción. Estaba hablando yo que la articulación de hombro realiza 9 movimientos, pero esos 9 movimientos no son hechos si no es con el que me van a ayudar a realizar cada uno de los movimientos. Por dar un ejemplo, si yo quiero realizar una flexión de hombro y justamente acá este hombre, miren, yo tengo que saber biomecánicamente al paciente, qué movimientos es el que está realizando aquí. Y aquí Se escucha entrecortado.
Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, licenciado. Ya, chicos, a ver. Entonces, a ver, seguimos. Acá vemos Pero la imagen donde evidentemente esta acletación de hombro es desarrollada por justamente estos músculos licenciado, disculpe de que la lo proyección corte, las anterior, diapositivas coracobraquial, no se puede ver. ¿no se ven? Ya, a ver un momento, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. En este caso, por favor, le solicitamos que nos pueda compartir su diapositiva al área académica para poder estar proyectando y evitar dificultades en la conexión. Ya le pasé ya. Listo, licenciado. En este caso, ¿nos puede confirmar si esa es la diapositiva correspondiente? Sí, ya, eso es. Ya, movimientos se hacen en función a los sistemas musculares, que hay dedos, pie, tronco, cabeza, movimientos que nosotros tenemos que ir analizando, saber cuál están desarrollando. Creo que ya me escucharon que en hombro se desarrollan 9 movimientos y cuáles son. Codo, flexión, extensión. Antebrazo también tiene sus propios movimientos, supinación y pronación. Muñeca, flexión, extensión, desviación cubital, desviación radial, ¿sí? Cada uno de estos movimientos, como por ejemplo en hombro, que les estaba dando el ejemplo, que tiene 9 movimientos de hombro, por ejemplo, es desarrollado por la contracción que se da a nivel muscular, y es que no va a haber movimiento si no hay músculo. Y por más que haya músculo, tiene que haber una contracción para que se generen esos músculos importantes. ¿Para qué? Para que se genere una flexión, o sea, el movimiento de flexión como tal. Tan solo estoy hablando de un movimiento nada más, del tallo anterior, coracobraquial, supraespinoso. Listo. Ahora, pero evidentemente ese movimiento también tiene un rango de amplitud, una amplitud de movimiento como tal. O sea, ¿qué quiere decir?
de llegar hasta la altura dosado perpendicular, rango de movimiento que es de 0 a 180 grados. Y es que cuando yo evalúo una capacidad funcional, o sea, ¿qué quiere decir? Si el paciente puede o no realizar el movimiento. Listo, entonces, al yo ver si puede o no puede, si no puede, tiene una limitación funcional. Listo. Entonces, ¿cuánto de rango puede desarrollar en ese movimiento? Rango el cual evidentemente va a estar limitado. Entonces, del rango normal, que es de 0 a 180, tan solo puede levantar o mover el hombro en una flexión, por ejemplo, de 0 a 70 grados. Ya. Entonces, ¿cuánto es el rango por recuperar? O que sea, es 110 grados. 30 grados de los 0 a 100 flexión de hombro. Entonces, siempre hay que tener esos puntos en cuenta, ¿sí? En cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente en función a eso yo ya voy a saber cuánto es lo que tengo que recuperar justamente en cada segmento articular que se puede haber comprometido. Ahora, evidentemente les había dicho que hay tipos de contracción, que el movimiento como tal justamente se desarrolla por la contracción a nivel muscular. Entonces, evidentemente hay 3 tipos de contracciones: contracción concéntrica, excéntrica, isométrica. Les estoy hablando de cómo es la respuesta a nivel fisiológico para que se genere tan solo un movimiento nada más. Entonces, son 3 tipos de contracciones: concéntrica, excéntrica, isométrica. Acá el paciente está llevando una flexión de hombro, por ende, ¿sí? En la flexión de hombro, cambiamos de articulación, está realizando una flexión de codo. ¿Quién realiza la flexión de codo? Es el bíceps. Entonces, en el momento en el que el paciente está realizando la flexión de codo, la flexión de codo, entonces el bíceps está realizando una contracción. O sea, hay un grado de tensión que se desarrolla en determinado músculo, que es el bíceps, y el músculo bíceps se acorta, se contrae, porque es la que está desarrollando el movimiento en el momento. Ese es un tipo de contracción y esa contracción se llama contracción concéntrica. El músculo opuesto al bíceps es el tríceps, pero el bíceps es el que me está desarrollando la flexión. El tríceps me va a desarrollar la extensión, o sea, en el momento en el que el brazo cambia de posición hacia atrás, está extendiendo el codo. ¿Qué músculo me ayuda a extender el codo? Es el tríceps. Entonces, en el momento que el codo estaba llevando una flexión, el bíceps estaba en una contracción concéntrica y el tríceps estaba en una contracción excéntrica. ¿Por qué excéntrica? Porque también hay un grado de tensión, pero en ese momento el tríceps se está alargando, muy diferente al bíceps que se está cortando. En cambio, aquí, cuando yo voy o llevo el codo a una extensión, el que se acorta es el tríceps y el que se alarga es el bíceps. ¿Sí? Entonces, ese cambio de contracción es lo que se va a dar y es en principio lo que nos va a ayudar a que se genere un movimiento como tal. ¿Sí? Hay un tercer tipo que es una contracción isométrica. Normalmente la contracción concéntrica y excéntrica se desarrolla durante el movimiento, o sea, el paciente está corriendo, está moviendo los brazos, extendiendo los codos, flexionando, extensión, flexión, extensión, pero tal vez hay un momento en el que el paciente o esta atleta justamente mantiene una misma posición y ejerce un grado de tensión permanente en ambos grupos musculares, o sea, tanto bíceps y tríceps, donde no hay movimiento o donde el movimiento es el mínimo posible. Entonces ahí se genera una contracción isométrica, que es el tercer tipo de contracción. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso estando yo acá sentado, o muchos de ustedes ahí sentados, escuchando la clase, viendo la clase, están sentados, pero aún así, para que ustedes se mantengan sentados y yo pueda mantenerme sentado,
Mis músculos se están contrayendo permanentemente, contrayendo permanentemente. ¿Qué pasa si no generan ningún tipo de contracción? Yo no estuviera sentado, mi cuerpo estaría en el piso, ¿sí? Porque no habría respuesta contráctil ni siquiera para qué, para mantener mi postura de sedente, o sea, sentado. Entonces, ¿en qué momento los músculos van a dejar o pueden dejar de contraerse? Tan solo en el momento que cualquiera de nosotros o el deportista está descansando, está en el momento de ocio, de sueño o de relajación, que es cuando el paciente está o el atleta está echado en una cama o en un sillón. Todos los músculos dejan de contraerse, todos los músculos dejan de trabajar. Los únicos músculos nada más que pueden contraerse y relajar y que siempre, que nunca dejan de hacerlo, son los músculos que me ayudan a respirar y a la circulación. Son los únicos músculos que siempre, así yo esté en un momento de descanso, de sueño, son los que siempre se van a contraer. Pero de ahí todos los demás, mientras yo esté echado, descansando, reposando o durmiendo, todos mis músculos están relajados, ¿sí? Si yo estoy sentado, así esté parado, sin movimiento, tan solo parado, igual ahí mis músculos están trabajando. Lo que pasa es que ahí hay dos tipos de posturas. Está la estática y la dinámica. Yo en este momento estoy adoptando una postura estática. ¿Por qué? Porque en la postura estática, ¿qué es lo que te dice? Los músculos trabajan, todos los músculos están contrayéndose permanentemente, pero no realizas movimiento de forma continua y permanente. Dinámico, evidentemente todos los músculos de igual forma están trabajando, pero evidentemente esta persona está caminando, está saltando, está corriendo, está realizando X actividad, pero que involucre movimiento. Entonces, si se dan cuenta, evidentemente todo esto es importante. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar una evaluación más adecuada de cómo es la capacidad de respuesta, la capacidad funcional de un paciente. Evidentemente, todo esto es punto importante o base importante, la cual se los voy a facilitar. Evidentemente, esta información se les va a dar a ustedes. ¿Para qué? Para que puedan tenerla como base, para que ustedes, para que tengan una evaluación más acorde, adecuada, y evidentemente puedan rehabilitar de mejor manera justamente a este tipo de paciente. Preguntas, chicos, con respecto a esto. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, licenciado, una consulta. Sí, dime. Una consulta, licenciado. Interesante lo que menciona, pero una pregunta muy precisa. Por ejemplo, cuando tenemos algún desgarro, sobre todo en los miembros inferiores, por ejemplo, en el tema del muslo, digamos, cuando tenemos un desgarro que es más proximal digamos, a la zona tendinosa, la recuperación es más lenta que cuando, digamos, el desgarro no es tan proximal. No es que esté más lento, no es que se genere más lento, no. El tiempo de recuperación va a depender básicamente de la terapia que tú le puedas brindar, ¿sí? En este caso, asiste en la parte media o en la parte distal, o sea, en los puntos de inserciones, porque los puntos de inserciones van a ser la parte de los tendones. Acuérdate que los tendones es parte de los músculos. O sea, la unión de un músculo a un hueso es el tendón, que son las partes distales, ¿sí? Del músculo. ¿Ves esta imagen? Mira, acá está lo que está de color medio naranja, es el músculo. Lo que está ya de color blanco es el tendón, son las partes distales. Y esto es lo que va a ir unido justamente al hueso. Entonces, se genera aquí la rotura fibrilar o se genera aquí, de igual manera va a necesitar de un tiempo de inmovilización. O sea, este paciente va a requerir ¿de qué? De un yeso, de una férula, ¿sí? Para inmovilizar esa zona.
Acá va a depender mucho básicamente del criterio del médico, porque acuérdate que primero este paciente va a pasar por un médico. De acuerdo, evidentemente se le van a indicar, le van a prescribir sacarse ecografía. Con la radiografía no te sale. A veces, en principio, lo que indican los médicos es sacar una radiografía. ¿Por qué? Porque lo que buscan es primero descartar si no hay nada óseo. Entonces, al ver que a nivel de hueso no hay nada, entonces, por ende, por lógica, ya, es músculo. Listo. Si fuera un grado 1, es rápido. La recuperación es muy rápida y no necesitas gran inmovilización, más que tal vez, no sé, una venda para tratar de, o un tape para tratar de proteger al músculo ante cualquier tipo de movimiento sobre esfuerzo que puede hacer. En un grado 2, sí o sí te tienen que colocar un yeso, ¿sí? O una férula para inmovilizar esa zona, o sea, que el paciente, si fuese a nivel de pantorrillas, a gemelos, por ejemplo, como me dices tú, entonces Muslo, licenciado. en el muslo, bueno, es más complicado todavía porque no vas a dejar de caminar, tendrías que usar en este caso una muleta. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Por eso es que normalmente en un grado 1 o en un grado 2, a veces en una persona, como cualquiera de nosotros, que no es deportista, que no es atleta, se dilata más en tiempo. ¿Por qué? Porque está bien, tú tendrías un desgarro grado 2, eso no te va a impedir que camines, pero como de todas maneras tienes que seguro ir a trabajar, hacer una y otra cosa, entonces el tiempo se dilata. Va a llegar a cicatrizar, sí, porque vas a llevar terapia física. De hecho, que sí tienes que llevar terapia física. Pero el tiempo de recuperación va a ser muy largo. En cambio, en un deportista, si tiene muslo, no, ese deportista va a tener que usar una muleta. No va a poder realizar actividad física, actividad deportiva. No tiene que realizar descargas de peso, o sea, no tiene que pisar sobre ese lado, no tiene que descargar su cuerpo sobre el lado lesionado. Evidentemente, su único trabajo del deportista es desempeñar la función de deportista como tal, según el tipo de disciplina que haga. Pero mientras tanto, el resto del día, evidentemente va a andar con su muleta, va a estar sentado, va a estar en silla de ruedas, qué sé yo. Pero evidentemente va a tratar de mantener quieto lo más que se puede ese segmento del cuerpo, o sea, toda la pierna, porque si es en isquiotibiales o si es en gemelos, tú a la hora que realizas el movimiento, ya sea de extensión de, no, de flexión de rodilla y extensión de rodilla, a ver qué músculo te ayuda a realizar la extensión de rodilla, son los gemelos, que son los cuádriceps, la extensión de rodilla. ¿Qué músculo te ayuda a realizar la flexión de rodilla? Son los isquiotibiales. Entonces, si tú generas un movimiento articular, ya sea de flexión o extensión, vas a generar de que ese músculo también se estire, se contraiga, se estire, se contraiga. Entonces, no vas a permitir de que se cicatrice, ¿sí? Tan pronto como quisiéramos. Por eso es que en un atleta, digamos que la terapia física o el enfoque rehabilitador en ellos es totalmente diferente que en cualquiera de nosotros. ¿Me dejo entender? Punto importante para que se pueda recuperar tan pronto como queramos, siendo este paciente un deportista, es la inmovilización. El reposo y la inmovilización. Y evidentemente durante el reposo y la movilización, el uso de Va a depender del grado, diferentes va a agentes. depender del tipo de desgarro. No, desde el hecho de que es un deportista, evidentemente ellos tienen que sacar o recuperar más prontamente al paciente. Es muy diferente como cualquiera de nosotros que no somos deportistas y que vamos a cualquier centro y todo sigue su curso. Tú sigues con tu actividad laboral y vas a terapia física cada 2 días, cada 3 días, pero evidentemente te demoras 2 meses, 3 meses, 4 meses. En un deportista no, se tiene que demorar un mes, 2 meses a lo mucho, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. O sea, el tiempo es menor, pero evidentemente según el grado, hay grado 1, grado 2, grado 3. Evidentemente el grado 1 hay una distensión y una rotura fibrilar acá en medio del músculo, o acá también, pero es mínimo, no hay una pérdida de continuidad. Entonces eso te toma tan solo un par de días nada más. En el grado 2 hay una rotura parcial, como lo dije en un comienzo. Entonces, en una rotura parcial
sí o sí necesitas inmovilizar. Y en un grado 3 la rotura es total. Acá hay una cirugía, acá tiene que haber una cirugía. Y después de la cirugía, evidentemente, una recuperación de varios meses, en ese caso por lo menos unos 6 meses, que es el tiempo más largo. Pero en un deportista, los tiempos siempre se buscan aminorar, siempre suelen ser mucho menos que lo convencional, o sea, que cualquier recuperación, evidentemente, donde nos veamos involucrados cualquiera de nosotros, que no somos deportistas. Ya, ok, licenciado, me quedó más claro. Pero una última consulta rápida, licenciado. Y en el caso, digamos, de una fractura y cuando al paciente se le coloca, digamos, una placa de titanio, en ese caso, por ejemplo, ¿podemos trabajar con algún agente físico? Claro, sí, porque ahora todos los equipos básicamente tienen la modalidad de térmico y atérmico. O sea, ¿qué quiere decir? Antes no se, bueno, estoy hablando de hace años que no se podía colocar agentes físicos porque evidentemente el material de electrosíntesis que se colocaba podría generar algún tipo de reacción, se sobrecalentaba o de repente tal vez digamos, el nivel de fijación se veía alterado y se salía. O en el peor de los casos decían que tal vez se te podría atravesar el material de electrosíntesis toda la piel. Pero no, ahora evidentemente los equipos, y te estoy hablando de hace años atrás, ahora los equipos o sobre todo el material de síntesis está hecho ya de otros insumos, materiales o componentes, el cual no genera ese tipo de reacción. Además que los equipos, por ejemplo, el magneto, evidentemente podría generar algún tipo de reacción, sí, porque son corrientes electromagnéticas, pero el magneto tiene la función de que tú puedas colocar, si quieres, continuo o alternada. O sea, ¿qué quiere decir? Que te puede generar, o justamente tienes la opción, ¿para qué? Para que no genere ningún tipo de reacción sobre ese tipo de material. El ultrasonido, hay ultrasonido pulsado y continuo. El pulsado te genera un aumento de la temperatura, el continuo no te genera aumento de la temperatura, te mantiene la temperatura igual. Entonces, evidentemente, eso va a generar de que no genere ningún daño colateral por el uso de algún tipo de material de fotosíntesis. O sea, en la actualidad puedes usar agentes físicos en una persona que tiene material de fotosíntesis dentro de su cuerpo, sí, sí puedes. Lo único nada más es que, como traté de querer decirte, gradúas los parámetros en función a eso. O sea, siempre voy a tener que trabajar la impulsada, entonces. Claro, pulsada. Ujú. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Listo, a ver, entonces seguimos. Siguiente diapositiva. Entonces, evidentemente, como les había dicho, todo esto es para generar básicamente movimiento. Otra más, por favor. Otra más, hasta que lleguemos a la articulación. Otra. Otra. Ahí. Listo. Entonces, evidentemente, ya hemos hablado de que el músculo y sus reacciones contráctiles son importantes. ¿Para qué? Para que yo pueda, o para que un cuerpo pueda generar un movimiento, ¿sí? Pero evidentemente se necesita de la articulación como tal, porque si no hay articulación, no se va a poder desarrollar un movimiento como tal, cual sea el que nosotros queramos realizar. En este caso, por ejemplo, esta es una rodilla. La rodilla realiza los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Este es el hueso, fémur, tibia, peroné, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, hay un cartílago. Lo que rodea el hueso es un cartílago, ¿sí? Ese cartílago se llama cartílago hialino. Y lo tienen todos los huesos, digamos, en los extremos de los huesos. Es lo que protege o lo que rodea el hueso. ¿Para qué te sirve ese cartílago hialino? Te sirve justamente como una especie como de colchoncito, por decirlo así, de protección ante el impacto que pueda suceder entre el fémur y la tibia, por ejemplo. Entonces, evidentemente eso va a generar o va a proteger que
el hueso como tal choque con la tibia. Y si hay contacto, no genere ningún tipo de malestar o de molestia. En medio, evidentemente, hay un líquido, se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial cumple una función como de lubricante que te va a ayudar justamente a que se muevan los huesos con facilidad, ¿sí? Lo que va a contener el líquido sinovial ahí es como una telita, se llama membrana sinovial. Es lo que va a hacer que justamente el líquido se mantenga ahí, dentro de la articulación como tal. Y por fuera de la membrana sinovial está la cápsula articular, que es la capa más externa. Ahora, ¿qué suele suceder aquí? Por ejemplo, muchas lesiones en los deportistas se da a nivel de rodilla y eso es por desgaste, ¿sí? Muchos deportistas, evidentemente, a veces ya después de terminado su vida deportiva, recién buscan operarse, sobre todo en las rodillas. ¿Por qué? Porque evidentemente una operación siendo un joven y practicando aún deporte, te limitaría, ya no tendrías el 100% de la recuperación funcional de esa rodilla. Por eso es que, por ejemplo, no sé si han escuchado que Jefferson Farfán, por ejemplo, en cualquier momento ya se va a operar y se va a colocar una prótesis. No la hizo antes, ¿por qué? Nunca quiso realizarse la cirugía antes, ¿por qué? Porque si no iba a tener que dejar el fútbol muy tempranamente. Y muchos deportistas dilatan y postergan su tratamiento por desgaste articular en rodilla para después que se retiran. Pero mientras tanto, evidentemente llevan terapia física para tratar de evitar ese proceso degenerativo o de destrucción de la rodilla. Agentes físicos, ejercicios, terapia alternativa, ¿sí? Se puede trabajar de muchas maneras. Lo primero que acá empieza a perderse es el cartílago hialino, porque normalmente cuando uno desgasta su articulación o genera un sobreesfuerzo sobre la articulación, se inflama, se hincha, y ese proceso inflamatorio, ese aumento de la temperatura, genera de que el cartílago se pierda. Al perderse el cartílago hialino, evidentemente va, digamos, quitándole protección al hueso, ¿sí? Se pierde el cartílago por acá y también se va a perder el cartílago del mismo lado, en el otro hueso también, ¿sí? Pero ¿qué ocurre ahí? Evidentemente, al ya no haber cartílago porque se va perdiendo por el proceso inflamatorio que se va dando o presentando una y otra vez, entonces empieza a haber contacto entre hueso y hueso. Y ahí es cuando aparecen los llamados chasquidos, crepitaciones, conejitos, como lo quieran llamar, ¿cierto? Y aparece lo que es, y se empieza a inclinar el hueso, aún más. Eso genera definitivamente mucho dolor, impotencia funcional, incapacidad funcional en el paciente, ¿sí? Ahora, evidentemente, como ya se pierde cartílago, se perdió cartílago del hueso, del fémur, se perdió cartílago del hueso, la tibia, entonces ya hay contacto entre uno y otro hueso, aparecen los chasquidos, el hueso se empieza a inclinar. Sería importante que ustedes puedan por ahí referir o ver, por ejemplo, si algunos tienen la oportunidad de ver placas de rodillas. Es muy importante que ustedes puedan ver placas de rodillas y así ir viendo justamente cómo es el desarrollo del proceso degenerativo en una rodilla. Los huesos empiezan, digamos, a realizar pinzamientos, o sea, se empieza a inclinar de un lado y eso genera de que el líquido sinovial, que justamente está ahí, que sirve, punto importante, que sirve como lubricante, empieza a buscar espacio. ¿Por qué? Porque básicamente el hueso empieza a inclinarse, empieza a disminuir el espacio que hay en la articulación. Entonces el líquido empieza a generar presión sobre la membrana sinovial. La membrana sinovial, que es esa capa justamente que va a contener al líquido sinovial. Pero como este deportista básicamente va a seguir desgastando su articulación, va a seguir inflamando su articulación por la misma actividad, el desgaste o por caídas, por golpes que se da a ese nivel,
entonces va a llegar un momento en que esa membrana sinovial se rompa y el líquido se ve expuesto en la cápsula. Y es ahí ya cuando vemos justamente que la rodilla está totalmente hinchada y que sientes tú a la evaluación o percibes a la evaluación que hay como líquido ahí adentro. Entonces, evidentemente, llegó un punto en el que la articulación ya se va a ver muy comprometida y va a generar una incapacidad funcional. El tratamiento, evidentemente, va a ir en función a los síntomas. Eso también, todo esto lo vamos a desarrollar justamente en los talleres que justamente se van a desarrollar en el curso y cómo debe de justamente enfocarse el tratamiento en este tipo de lesión, que es muy concurrido, que justamente se da con mucha frecuencia y que básicamente casi todos los deportistas suelen a largo plazo adquirir por el desgaste. ¿Preguntas sobre estos jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Articulación? Ahora, el daño en una articulación evidentemente te genera inestabilidad, desequilibrio, pérdida en la coordinación del movimiento. ¿Hay ejercicios para trabajar todo eso? Claro que sí. Siempre, justamente, cuando hay un compromiso articular, se empieza a alterar la parte muscular. ¿De qué forma? Empieza a aparecer contracturas, se empieza a generar hipotrofias musculares, o sea que el paciente o el atleta empieza a perder ligera masa muscular a ese nivel también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros tenemos una lesión en alguna parte del cuerpo empezamos a compensar. O sea, ¿qué quiere decir? De que empezamos a usar en menor medida ese segmento del cuerpo y compensamos. Y por ende, fatigamos los músculos justamente donde estamos, sobre el lado donde estamos compensando y empezamos justamente a trabajar en menor medida sobre el lado donde está comprometido. Entonces, por eso es que se genera una ligera hipotrofia muscular en el lado de lesión, porque en el lado sano lo que vamos a generar es una fatiga muscular por sobreuso, por sobreesfuerzo, sobre todo por sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos compensando, estamos llevando parte de nuestro cuerpo sobre el lado que no corresponde, básicamente. Chicos, ¿preguntas? Bueno, entonces seguimos, ¿sí? A ver, y como para terminar, a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Sí, ahí, listo. Donde dice actividad física. No, más arriba. Más arriba. Sí, ahí, listo. Entonces, la actividad física, ¿en qué nos va a ayudar, evidentemente, o cualquier otra disciplina, básicamente? En evitar el riesgo de muerte de forma prematura, ¿sí? El evitar al contraer o adquirir algún tipo de enfermedad a nivel cardiovascular, y es que justamente el practicar deporte, cual sea la disciplina, ayuda a que nosotros tengamos una mayor resistencia, una mayor capacidad pulmonar, una mayor resistencia, ¿cierto? Una mejor condición física, ¿sí? Eso regula el grado de tensión arterial que justamente nosotros podamos tener, mejora el proceso circulatorio y entonces evidentemente todo lo que les he dicho son puntos importantes para evitar la muerte prematura, el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de hipertensión arterial, el riesgo de diabetes tipo 2, son algunos puntos importantes justamente que nos va a ayudar a reducir, ¿sí? Y que podamos contraer. Acuérdense que el movimiento como tal, así sea mínimo, ayuda a que el proceso circulatorio se vea mejorado, ¿sí? Recordemos que la sangre que transporta oxígeno.
¿qué más transporta la sangre? Nutrientes. Y si hay movimiento, la linfa, que es lo que va a transportar también nutrientes, pero también va a transportar, ¿sí?, elementos de desecho, toxinas, los cuales nos sirven en nuestro cuerpo, pero que nos va a ayudar la linfa a ir depurándolo poco a poco, para evitar o para contrarrestar cualquier tipo de infección viral, bacteriana y entre otros. Entonces, la actividad física es importante, sí. Así no seamos atletas o deportistas, es muy importante para tener una buena condición física y una buena condición de salud y evitar justamente estos riesgos de muerte prematura, enfermedad cardiovascular, hipertensión y el otro es diabetes tipo 2. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Ahora, el que no hagamos justamente actividad física, evidentemente, ¿a qué conlleva? ¿Sí? A que evidentemente seamos obesos, subamos de peso, a que seamos hipertensos, a que nuestro colesterol evidentemente se ve aumentado. Acaba de depender si algunos, no sé, tienen la costumbre de tomar o de fumar, ¿sí? Pero evidentemente estos son algunos riesgos los cuales puede conllevar a qué, a que justamente podamos contraer las enfermedades que en la diapositiva anterior hemos visto. La muerte prematura, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades pulmonares a través o por las enfermedades pulmonares, evidentemente, por el tabaquismo, sí, o sea, por el alcohol y por el cigarro, que podamos o que alguno de ellos pueda consumir. Entonces, básicamente eso. Siguiente diapositiva. Y bueno, y vamos a hablar, o en este curso se va a ver inmerso también los diferentes tipos de lesiones deportivas, desde las lesiones más agudas hasta evidentemente que se dan por algún tipo de impacto, lesión, ya sea lesión por impacto traumatológico o en este caso por uso excesivo. Lo que habíamos hablado de la articulación de rodilla, por ejemplo, sea por uso excesivo, ¿cierto? Porque realizamos constantemente movimientos de flexión-extensión a nivel de rodilla. Si es un deportista, si es alguien que practica el fútbol, evidentemente la articulación de rodilla es la que se desgasta más por uso, ¿sí? Lo otro, evidentemente, es por lesiones, procesos agudos o crónicos, pero normalmente no vamos a encontrar procesos crónicos en un deportista porque, evidentemente, ni bien ocurre la lesión, el deportista es rehabilitado. Entonces, es bien complicado que nosotros podamos ver una lesión crónica en un deportista. No debería de pasar eso, ¿sí? En una persona cualquiera, convencional, cualquiera de nosotros, sí vamos a ver muchas lesiones crónicas, pero normalmente en un deportista son lesiones más que agudas. Y evidentemente cada una de ellas también la vamos a hablar en el curso. Una tendinitis de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Una bursitis por desgaste, una epicondilitis, una tenosinovitis. Siguiente diapositiva. Bueno, y acá, por ejemplo, actividad física, movilización o utilización del cuerpo y sus componentes. Evidentemente aquí ya hemos hablado todo relacionado a articulación, músculos, ¿sí? La forma en que se trabaja cada uno de ellos y evidentemente a todo esto le vamos a sumar los diferentes tratamientos que justamente vamos a usar o se va a desarrollar para la recuperación del paciente. Y lesión deportiva es el daño tisular que se produce como resultado de la participación en deportes o ejercicios físicos, ¿sí? Entonces, aquí evidentemente tenemos que tener
como conocimiento, evidentemente, en las diferentes lesiones y o patologías que pueda haber. Ustedes imagino que para el taller los que van a participar van a venir teniendo en mente ya alguna patología en particular, ¿sí? Y está bien, porque vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de patologías que podamos, evidentemente, para que ustedes puedan tener una orientación clara de cómo es el tratamiento en cada una de ellas. Y siguiente diapositiva. Y bueno, y aquí es justamente lo que hace un momento estábamos hablando. Las lesiones agudas ocurren de manera repentina y tienen una causa y un comienzo claramente definidos. Tenemos que saber, y para eso, evidentemente, nos vamos a la recreación del hecho, cómo es que sucedió, y digamos, a la información que vamos a recolectar o sumar mediante el uso de medios de diagnóstico, como lo que son placas radiográficas o ecografías, ¿sí? Y las lesiones por uso excesivo, como les decía también hace un momento, y esto se produce de forma gradual. O sea, ¿qué quiere decir? De que una persona a los 18, 19 años va a tener una lesión por uso excesivo, no, es muy pronto. Normalmente lo suelen tener a partir de los 30 años. ¿Por qué? Porque ya está varios años, o ya hay varios años de por medio en el desarrollo de la actividad deportiva. Entonces, evidentemente, ya empieza a haber un proceso degenerativo por sobreuso, por uso excesivo justamente de determinada articulación. Y listo, chicos. Preguntas, dudas. Recuerden de que aquí en este taller también vamos a aprender el uso de los agentes físicos, vamos a aprender a usar diferentes técnicas, maniobras, vamos a desarrollar lo que es la punción, la electropunción. Por ejemplo, los deportistas suelen tener contracturas, ¿sí? O como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo es el desarrollo o el uso justamente de la punción y electropunción justamente en cada uno de ellos? Eso lo vamos a desarrollar en la práctica y lo vamos a desarrollar entre nosotros. Por ejemplo, la aplicación del tape, que también ustedes, deportistas que ven y ven unas tiras de colores que se suelen colocar en el cuerpo, ¿sí? Cuáles son los beneficios, las indicaciones, las contraindicaciones, cómo es la forma de uso, la forma de aplicación que justamente se va a desarrollar para la aplicación del tape en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Sea en hombros, sea en codos, sea en rodillas, sea en cadera. Entonces, básicamente eso es parte de lo que evidentemente se va a desarrollar dentro del taller, dentro del curso. Licenciado, una consulta. ¿Se va a trabajar o en el taller mismo ya cuando hagamos la práctica, bueno, los que se inscriban, ¿no? En mi caso, ¿se va a utilizar, va a haber agentes físicos ahí para poder trabajarlos? Digamos, magneto, ultrasonido, TENS, láser, ¿no? Lo que usted está mencionando. Se va a trabajar en mayor medida con, evidentemente, con la mayor cantidad de materiales que se pueda disponer, pero evidentemente también se les va a brindar la información, porque tengamos en cuenta de que evidentemente el proceso de recuperación para un paciente es muy amplio. O sea, y ojo, no necesariamente cualquiera de nosotros va a disponer de todos los equipos o todos los materiales. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar la terapia física de forma adecuada en el paciente. Es como, por ejemplo, lo que pasa es que aquí también se va a contar con algunos materiales. También es llegar a tener este tipo de pacientes con los materiales que también nosotros podamos disponer. Para eso es que también se va a dos formas. O sea, aquí no tan solo se va a basar
No me llegué a entender, ¿qué fue la señal? ¿Sí? En una terapia convencional justamente del paciente. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, licenciado, ahora sí. Ya, entonces, a ver, como les seguía diciendo, se va a trabajar con terapia convencional o con agentes convencionales y con agentes alternativos, o sea, terapia alternativa. Entonces, se va a trabajar de ambas formas en el taller. Se les va a dar, evidentemente, o yo les voy a proporcionar la información necesaria e importante para que ustedes puedan justamente desarrollar la rehabilitación en cualquier sea el tipo de lesión que ustedes puedan tener en determinado paciente. Chicos, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, jóvenes, miren, el taller, el curso, Disculpe, ¿la terapia combinada y la terapia cruzada son la misma o son diferentes? no, terapia combinada sí existe. La terapia cruzada, ¿a eso te refieres? Sí, porque un momento mencionaron la terapia cruzada. Yo tengo un conocimiento de la terapia combinada sí, pero la terapia cruzada no sé. Me gustaría que me explique si era lo mismo. No, la verdad es que no escucha, es la primera vez que escucho terapia cruzada. Debe de ser terapia combinada y por ahí que de repente se han confundido o han intentado decirte lo mismo, creo, pero terapia cruzada no, no hay ninguna forma de terapia cruzada, o no la hay. Terapia combinada es un equipo que se usa lo que es ultrasonido más corriente. ¿Para qué? Para tratar de romper adherencias, contracturas. Para eso es la terapia combinada. La terapia cruzada, no, no, a no ser que se Licenciado, refieran al uso de dos equipos y que evidentemente los usen al mismo momento. licenciado, buenas tardes. Creo que se refiere al contraste, más que todo. Ah, ok, el contraste sí, el contraste es lo primero que vamos a usar en la rehabilitación básicamente de un paciente, porque primero es preparar la zona. Y para preparar la zona, nosotros vamos a encontrar, si el paciente tiene una lesión, va a estar inflamado, va a haber dolor, ¿sí? Entonces yo necesito aliviar esos síntomas, disminuir esos síntomas para poder trabajarle de mejor manera. O el simplemente hecho de que te viene una persona con migraña o con dolor de cuello cervical, contracturas en el hombro, entonces evidentemente tú vas a brindarle o realizarle un masaje y vas a sentir todos sus músculos muy tensos. Entonces, primero tienes que buscar preparar esa zona antes de que tú puedas realizarle una terapia manual. Entonces, para ello utilizas compresas para liberar tensión, liberar estrés, justamente para relajar esos músculos y posteriormente ya puedes realizar la terapia manual que creas conveniente. Sí, entonces para eso, con esa finalidad, justamente sirve el uso de las compresas para preparar la zona, ¿sí? Para que tú posterior a ello puedas trabajar de mejor manera. Eso lo vamos a ver. O sea,
una cosa es que tú lo puedes escuchar en la teoría, otra cosa es que lo desarrolles en la práctica, porque en la práctica vamos a trabajar entre nosotros, o sea, evidentemente todos tenemos que participar. Y la mejor manera para que tú puedas entender, por ejemplo, esto de que, licenciado, pero no sé, ¿cómo sé qué tipo de compresa voy a colocar o no en el paciente? En la práctica tú vas a agarrar los hombros o las espaldas de uno, de dos, de tres, de cuatro compañeros y cada uno va a mostrar signos diferentes en la evaluación de la parte muscular. O sea, en algunos tú vas a encontrar que el dolor que pueda tener un compañero tuyo puede ser por un punto gatillo, por una contractura. En otro puede ser porque tal vez tenga un espasmo muscular. En otro puede ser porque tenga una banda tensa. Entonces, el tratamiento en cada uno de ellos es totalmente diferente, ¿ah? No es que se va a trabajar de igual forma, ¿sí? No se trabaja de igual forma. El uso de agentes y el uso de técnicas manuales son diferentes en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos o vamos a aprender en el taller, justamente. Por eso es que dentro de las condiciones que justamente indican en el taller es que muy aparte de toda la información que se les da, también hay una lista de recomendaciones y o sugerencias donde una de ellas es que ustedes vengan con la ropa adecuada o indumentaria acorde para la práctica. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a aprender de mejor manera evaluándonos entre nosotros mismos. Si por ahí alguno de ustedes presenta o tiene algún tipo de lesión, evidentemente aprovechar en ese sentido, ¿para qué? Para que la clase sea más demostrativa y más práctica y ver la evolución de su mismo compañero justamente tras el uso de la terapia física o la rehabilitación en determinada lesión. Entonces, en teoría es básicamente lo que les he dicho, pero en la práctica evidentemente se va a entender y se va a poder, digamos, se va a llegar a un punto en que evidentemente todo va a ser más claro para cada uno de ustedes. Y bueno, ¿alguna última pregunta, jóvenes? ¿El material dónde lo van a compartir? ¿En el grupo de WhatsApp? Sí, bueno, tengo entendido de que la información se los van a brindar a ustedes por intermedio de un grupo. Tengo entendido de que la institución forma un grupo con los integrantes, con los participantes del taller, y toda la información se los pasa por ese medio. Al detalle. Licenciado, ahí estuvo mencionando que ahora los agentes físicos se pueden colocar, o un participante hizo la pregunta si hay una platina o o le colocaron titanio. Tengo entendido que este debería ser, por ejemplo, una lámpara de calor o un ultrasonido por la intensidad. Pues se puede colocar, sí, pero solamente Claro. en el nivel 3. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando llevamos la clase les voy a enseñar sobre los parámetros, ¿sí? Y eso se gradúa. O sea, lo que pasa es que hay agentes físicos donde tú, no sé si has visto sobre agentes físicos y hay máquinas donde ya te viene predefinido o predispuesto ahí la patología y tú nomás le haces clic a la patología y por ende ya todos los parámetros ya están ahí Sí, programados. sí, los Pero ultrasonidos está la los otra ultrasonidos opción donde tú actuales puedes pueden cambiar. colocar. Sí, los ultrasonidos ya ponen la patología e incluso te pone qué tiempo debe utilizarlo, qué Claro. intensidad. Y en el caso cuando tienen una sutura, No hay ningún problema porque evidentemente también los agentes físicos, hay agentes físicos que te ayudan a acelerar el proceso de cicatrización. ya, perfecto, gracias. Sí, sí, sí los hay. Hay agentes físicos que te ayudan a acelerar el proceso de cicatrización. Es más, si ese paciente tiene predisposición a la formación de queloides, también hay agentes físicos que te ayudan justamente a evitar esa formación de queloide.
Es como, por ejemplo, que yo te preguntara al licenciado, ¿se puede realizar la rehabilitación en un paciente quemado? Sí, sí se puede. En pacientes quemados se puede realizar la rehabilitación, evidentemente. ¿Por qué? Porque ayudamos al proceso de cicatrización. O sea, es como que es igual forma, pero evidentemente no es que el paciente se ha quemado y a la semana o al mes ya le empiezo a realizar la terapia. No, eso es después de la colocación de los injertos. Una vez que se colocaron los injertos, ahí es cuando ya empiezas evidentemente con la terapia manual, los masajes y la aplicación de agentes físicos para ayudar en la flexibilización justamente de esos nuevos injertos y que evitemos la formación de queloides. Entonces, evidentemente, sí, es importante, sí. Y sí, la terapia física también, digamos, se desarrolla en esa área. Ya. Profesor, buenas tardes. Estimados, buenas tardes. Recordarles que el día martes 1 de abril tenemos lo que es el taller de rehabilitación funcional deportiva y de beneficio, como les indiqué, le estamos integrando lo que es taping y punción para que su taller sea más completo. Disculpe, para que el curso sea más completo. El monto lo estamos dejando a 200 soles. Pueden separar con 45 o 30 soles. Les vamos a dejar el número por el chat de Zoom, les vamos a dejar el número para que se puedan comunicar si es que desean separar su cupo. Como les digo, le vamos a dar la facilidad de pago de que puedan abonar, un ejemplo, 30 soles y el restante que tienen lo puedan pagar en 2 cuotas, ¿no? En la primera clase el 50% y en su segunda clase el otro 50%. Los 200 soles incluyen lo que es la chaqueta, lo que es la Por favor, ¿me matrícula y podría el repetir, curso. por favor, pretendido? Por favor, repita. Disculpa. ¿Me podría volver a repetir la explicación, por favor? Ya no lo he Sí. entendido. El taller, disculpe, el curso lo vamos a dar el 1 de abril. Correcto, es el curso de rehabilitación funcional deportiva. Va a incluir lo que es taping y también lo que es punción. El monto total va a estar 200 soles. Incluye lo que es la matrícula, su chaqueta y el cobro de lo que es el curso. Como le indicamos, pueden separar con 30 o con 45 soles. El restante que quedan debiendo lo pueden pagar en 2 cuotas. La primera parte, el 50%, lo pueden hacer en la primera clase y el restante lo pueden pagar en su segunda clase. Esa facilidad de pago les estamos brindando. Disculpe, ¿en los 200 soles incluye el certificado o no? Disculpe. ¿En los 200 soles incluye el certificado? Claro, incluyen lo que es su certificado. También le vamos a enviar lo que es la grabación de esta clase, lo que es el material de clase que van a trabajar, lo que son las diapositivas también. Ya. Ahora sí le envío. El primero. Señorita, una consulta, señorita. Sí, los escucho. Una consulta. ¿Y cuánto tiempo dura la clase? ¿Cuántos meses? Es un curso de un mes. Van a ser el 1 de abril, sería su primera clase. Luego va a ser el siguiente martes también. Creo que viene siendo el 8 de abril. Luego el 15 de abril y luego termina con el 22 de abril. Son 4 sesiones. Va a ser de 4 de la tarde a 8 de la noche. A lo que entiendo es que usted no da facilidad de pago, ¿verdad? Por lo que Sí, esa facilidad de pago le estamos brindando. Un ejemplo, usted abona, el monto es 200 soles. Usted abona 30 soles, restaría 170 soles. De los 170 soles, el 50% lo puede pagar en la primera clase, que viene siendo el 1 de abril. Y el otro 50%, lo que queda restando, lo puede pagar el otro martes 8 de abril. Igual el número para que se puedan comunicar y separar sus cupos los estoy dejando en el link del Zoom. Ya termina en 445. Bueno, eso sería todo en parte. Que tengan bonita noche.